Soy Juan Manuel Valdés, milito en el espacio Reconquista y soy periodista. Escribí una nota que se llama Contra el negacionismo de Estado en relación a las últimas declaraciones que había hecho nuestro presidente Macri, donde había dicho que desconocía el número de desaparecidos y que trivializaba bastante lo que para muchos significó 40 años de lucha, 40 años de padecer la lentitud de la justicia y de padecer la indiferencia de un sector de la sociedad. A raíz de esto y de las declaraciones de muchos de sus funcionarios y de definiciones políticas que tuvo este gobierno, como por ejemplo, lo más reciente, dejar de apelar a aquellos fallos que dejaban en libertad condicional a los genocidas, se me ocurrió escribir esta nota sugiriendo que desde el campo popular nos pongamos a trabajar en una legislación que, como pasa en gran parte de los países donde el propio gobierno actual dice inspirarse, declaraciones como la que han tenido Macri o ha tenido Lo Pérfido son castigadas, son sancionadas social y jurídicamente. Quiero dedicarle esta nota a todos los organismos de derechos humanos, fundamentalmente a las madres, abuelas, hijos, que a mi generación le han enseñado el valor de la palabra y el valor de la militancia. Muchas gracias. Contra el negacionismo de Estado. Las recientes declaraciones del presidente Macri, en las que dijo ignorar el número de desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado, han vuelto a legitimar desde lo más alto de la institucionalidad la corriente del negacionismo histórico. Macri no sabe cuántos son, si son los que están anotados en un muro o si son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido. A su vez utilizó el término guerra sucia para referirse a la última dictadura y tildó de desquiciada a Eve de Bonafini, en grave pero no sorprendente consonancia con el término locas con el que se rotulaba a las madres de Plaza de Mayo durante el gobierno de facto. Para completar el cuadro, confundió la Secretaría de Derechos Humanos de su gobierno con el área de recursos humanos. La misma línea de pensamiento puede hallarse en las palabras del exministro de Cultura Darío Lo Pérfido, quien sostuvo que hubo familias que inventaron familiares desaparecidos al solo efecto de cobrar subsidios desde el Estado, respaldado por los editoriales del diario de su familia, Los Mitre, quienes piden de todas las formas posibles detener los juicios contra genocidas, llamándolos actos de venganza y responsabilizando a la guerrilla de haber obligado a las Fuerzas Armadas a desaparecer, torturar y robar bebés. Si a esto se le agrega la visita de la defensora de represores, Cecilia Pando, a las oficinas del ministro de Justicia, Germán Garabano, y la predisposición judicial para brindar la liberación a Echecolás, no es difícil concluir que nos hallamos ante un clima de avanzada política que busca retornar a la impunidad. En una carta a Graciela Fernández Meijide, el ex secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, repasó los motivos por los que la cifra de 30.000 no resultaba en absoluto arbitraria. Sus argumentos fueron: A. La cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio en todo el país, que superan el número de 500. B. Las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los grandes centros de detención y exterminio, como la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el Batallón de Tucumán, el Circuito Camps, el Olimpo, el Atlético, etc., ya que ellos solos superan con creces el número actual registrado en la CONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos. C. La estimación en torno al número proporcional de habeas corpus presentados en el país. D. El número de integrantes de las estructuras militares afectadas a la represión ilegal durante todo el periodo dictatorial, que superan los 150.000 hombres activos a la caza de sus víctimas. E. Los propios dichos de militares previo al golpe de Estado, de que sus relevamientos efectuados con anterioridad, desde las escuelas hasta las fábricas, indicaban en más de 30.000 las personas a eliminar. Ver, por ejemplo, los dichos de un militar en la carta del escritor Haroldo Conti.
desaparecido el 5 de mayo de 1976, escrita previa al golpe y dirigida a Roberto Fernández Retamar, de fecha 2 de enero de 1976. F. Los informes de la Embajada Norteamericana al Departamento de Estado, haciendo constar que en el año 1978 los jefes de la dictadura argentina informaron a la DINA chilena que las víctimas alcanzaban ya el número de 22.000. Debe recordarse que la dictadura continuó en su labor represiva y legal de secuestros y asesinatos por 5 años más con posterior a este informe, y que aquella cifra de 22.000 correspondía solo a los 2 primeros años de la dictadura. El término negacionismo ha sido originalmente utilizado en los países atravesados por el nazismo para describir aquellos postulados que negaban la magnitud de los hechos del Holocausto y así buscar impedir que se desarrollaran sus juzgamientos y derivaciones políticas. Actualmente se ha extendido para señalar a todos aquellos que busquen relativizar y dejar impune cualquier genocidio. Países como Alemania, Austria, Francia, Israel, Portugal, Luxemburgo, República Checa, Lituania, Polonia, Rumania, Liechtenstein, Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Latvia, Andorra, Hungría, Grecia o Suiza tipifican como delito a quienes pongan en discusión, como se ha oído más de una vez, que el número de judíos asesinados por el nazismo haya sido inferior a 6 millones. El caso más resonante es el del historiador británico y biógrafo de Hitler, David Irving, quien fue condenado a 3 años de prisión por haber negado la existencia de cámaras de gas y los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Es necesario crear herramientas jurídicas que pongan en blanco sobre negro la dimensión de la tragedia sufrida por nuestro país entre 1976 y 1983. La propia Corte Suprema ha declarado que los crímenes cometidos en dicho período se enmarcan en el concepto de genocidio. Dotar a la justicia de un recurso para que comparezcan y sean juzgados sus apologistas no sería otra cosa que la extensión de figuras ya existentes en nuestro Código Penal. Asimismo, sería un gran avance incluir un agravante cuando estas frases sean pronunciadas por funcionarios públicos, convirtiendo al negacionismo en causal de juicio político. Es una de las pocas armas con que podremos enfrentar lo que a esta altura parece un negacionismo de Estado. Muchas gracias.